Ya. Hola, muy buenas noches, profesora Karen. Esperamos que se encuentre muy bien. Estoy junto a mi compañera María Luz Guerra y quien le habla, Geraldine Borges. Bueno, daremos a conocer. Hola, María Luz. Hola, Geraldine. Disculpa, hola. Hola. Iba demasiado rápido. Sí. Bueno, vamos a dar a conocer nuestro trabajo final, ¿no es cierto?, de la asignatura Historia Contemporánea, que tiene como nombre El siglo XX en perspectiva histórica. Bueno, en nuestra presentación vamos a identificar los principales procesos del siglo XX, ¿no es cierto?, desde la Primera Guerra Mundial en adelante. También analizaremos algunos procesos desde la perspectiva actual, observando de qué manera el pasado incide en el presente. Y finalizaremos, ¿no es cierto?, con una problemática y con una pregunta que se canaliza para que ese trabajo sea un poco más analítico que perspectivo. Bueno, a modo de introducción, desde los inicios, el estudio de la historia ha estado entre dos paradigmas, ¿ya? Que es la ruptura y la continuidad. Bueno, la ruptura, este pone en énfasis los eventos disruptivos que marca un antes y un después, y la continuidad destaca los procesos estructurales que a pesar de los cambios mantienen una línea en el desarrollo histórico. Aquí la historia del siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad, ofrece un escenario con mucha información para analizar la permanencia, ¿no es cierto?, de ciertas lógicas estructurales, como la confrontación ideológica entre el liberalismo y el socialismo, el desarrollo de los sistemas económicos capitalistas y su crisis cíclica, el papel que han tenido las potencias en la configuración del orden internacional y la persistencia de conflictos geopolíticos. Bueno, el principal proceso del siglo XX, por supuesto, es desde la Primera Guerra Mundial, de ahí partimos, de 1914 a 1918, representó una catástrofe civilizadora que modificó radicalmente el orden político europeo e inauguró una era de conflictos globales. Esta guerra supuso la desaparición de cuatro imperios y el surgimiento de nuevas naciones que reconfiguraron Europa Central y Oriental. En este contexto, la Revolución Rusa de 1917 marcó un hito fundamental, ya que fue el primer intento exitoso de instaurar un sistema comunista basado en la teoría marxista, generando un modelo que se expandió a lo largo del siglo XX como alternativa al liberalismo capitalista. Este hecho se articula con los desarrollos de la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 consolidó el liderazgo mundial de Estados Unidos y la URSS, estableciendo las bases de un sistema bipolar, así como la división del mundo en dos bloques, el capitalismo y el socialismo. Fue uno de los ejes organizadores de la política global durante la segunda mitad del siglo XX. Bueno, las incidencias de los procesos en el presente. Con la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, en 1989 y la disolución de la URSS en 1991, parecía que se abría un nuevo periodo histórico marcado por el triunfo del modelo liberal democrático. Bueno, y luego la globalización de las décadas de 1990 y el 2000 fue una extensión del modelo capitalista surgido en el siglo XIX, ahora potenciado por las tecnologías y la información y también la apertura de los mercados. Así también finalmente, ¿no es cierto?, en el caso de China, tras la muerte de Mao, el Partido Comunista emprendió una serie de reformas orientadas, ¿no es cierto?, en el mercado, manteniendo el control político mientras adoptaba estrategias capitalistas. Para luego Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, ha remotado una política exterior
basada en la restauración de la influencia en el espacio de postsoviético. Punto 3, problematización y análisis. Partiendo de lo anterior, es pertinente preguntarse, ¿realmente han cambiado las estructuras fundamentales del orden mundial o simplemente han mutado sus formas? La continuidad de los conflictos ideológicos, económicos y geopolíticos indica que las transformaciones del siglo XX han dejado huellas profundas y persistentes. Como señala Osbach, los eventos históricos deben entenderse en función de sus raíces y consecuencias, como parte de cadenas causales que enlazan el pasado con el presente. Incluso eventos disruptivos como el atentado del 11 de septiembre del 2001, que marcó el inicio de una nueva fase de intervencionismo estadounidense en Medio Oriente, con raíces en la Guerra Fría y en los intereses energéticos del siglo XX, y la crisis financiera del 2008, el cual puso en evidencia las debilidades estructurales del mundo financiero global, heredada de la desregularización neoliberal iniciada en los años 80. Bueno, nosotras concluimos que los procesos analizados resultan claros en la historia del siglo XX. ¿Ya? Esta puede ser comprendida como una sucesión de rupturas desconectadas. La continuidad histórica se manifiesta en la persistencia de ideologías, en la reproducción de sistemas económicos, en la renovación de viejos conflictos geopolíticos y en la evolución de estructuras de poder que no han desaparecido, sino que se han transformado. Comprender la historia como una continuidad de procesos no implica negar el cambio a la innovación, sino que también debemos reconocer que todo cambio se produce dentro de un contexto estructurado por experiencias previas. Esta perspectiva nos permite una comprensión más profunda del presente y una interrupción más crítica del devenir histórico. Aquí tenemos nuestras referencias y muchas gracias. Ahora sí nos despedimos, profesora, de usted con un abrazo muy cariñoso, ya que nos habíamos despedido definitivamente en el trabajo anterior, pero nos faltaba este. Así que ahora sí nos despedimos con mucho cariño de usted, así que Malú también un fuerte abrazo a la Igual, Lili, distancia. buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Ya, chao, chao. Chao.